Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a reaccionar a lo que fue ese partido del día sábado entre Real Madrid 4, Atlético de Bilbao 2. Un partido, bueno, bien emotivo, con la despedida, bueno, o las despedidas tanto de Dani Carvajal como de David Álava. Sé que, bueno, este resumen debía haberlo, o mis sensaciones del partido debía haberlo hecho aquello, eh, el mismo día, pero bueno, no había podido como tal, y bueno, y viendo un poco más la repetición, o las repeticiones, eh, completo, pues poder dar un análisis mejor eh, y a gusto, bueno, simplemente rápidamente pasar rápidamente al 11 madridista el 11 de el que hasta hace 2 días era técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, saliendo con Thibaut Courtois en portería, laterales en este caso con Carvajal y Álvaro Carrera, pareja de centrales con Asensio y Álava, que se despide del club, en el medio campo con el argentino Franco Mastantuono, Thiago Pittar, Federico Valverde y Jude Bellingham. Eh, y arriba en doble punta con Gonzalo García y Kylian Mbappé, ese 4-4-2. Eh, Obviamente con la ausencia, en este caso, de jugadores como Vinicius o Tchouaméni. Vinicius que había pedido permiso para ausentarse, para descansar en Brasil. También hablar de la alineación, en este caso del Bilbao, del Chinchurri, el técnico Ernesto Valverde, con Padilla, con el mexicano Padilla en portería, laterales en este caso con Dama y Vivian, pareja de centrales con Geray y Paredes, el doble pivote con Jauregui y Raúl de Galarreta. Y arriba en el medio campo con Osona, Navarro, Unai y Iñaki Williams, el hermano mayor de los Williams, y Guruceta en punta, en ese 4-2-3-1 de Ernesto Valverde. Un partido que estuvo, si se quiere, como digo, muy emotivo, con un público, si se quiere, preparado y ya con la con la piel sí, con la sensación a flor de piel de despedir a una leyenda como es Dani Carvajal. También obviamente analizar el partido, y cómo se movió, pues me gustó mucho, no solo la alineación, sino también sí, la movilidad de ciertos jugadores. Pienso de que, eh, me gustó mucho el partido de Jude Bellingham, que para mí fue uno de los MVP. También, te digo, Valverde también, jugando un poco más en el, prácticamente como un central. Pero si tuviera que recalcar, pienso que sí, Jude Bellingham, Dani Carvajal, estuvo espectacular en una de sus mejores versiones que se le ha podido ver en la temporada, o en este caso en este partido, pues haciendo pases tuya mías, siendo protagonista en ese pase largo, siendo protagonista en ese pase largo a Gonzalo García, un pase milimétrico de esos que solamente mete el diestro, y versátil, y habilidoso lateral derecho que hasta hace poco tenía el Real Madrid. Una jugada de gol, que la tocan, tanto Asensio, en este caso para el costado de Carvajal que ve la habilitación exacta, y en, sí,
y en posición ilícita, en este caso de Gonzalo García, que bueno, que Gonzalo la para, define y bueno, como definen los Cárdenes, o en este caso como definen los matadores, como es Gonzalo García, que sin tener muchos minutos en la temporada, pues tiene una efectividad altísima de las veces que ha jugado, o sea, y de las veces que ha tenido, de las pocas veces que ha podido tener, digamos, ocasiones dentro de un área rival, o sea, es increíble que un jugador de ese talante, pues, no esté, o sea, según se rumoreaba la posibilidad de que Gonzalo pudiese estar en la convocatoria de España, o sea, y bueno, o sea, y viendo que España tiene un equipazo, pues agregarle a un jugador de estas características, de este calibre, de esta efectividad, de esta voracidad dentro del área, pues realmente que si es que ya no lo tenía, o sea, multiplica las opciones de España bueno, de ser aún más peligrosos de cara en la contienda eh, para luchar en este mundial. Y bueno, o sea, al final, bueno, como digo, también me gustó el partido del argentino, también asociándose mucho con Franco Mastantuono por ese lado derecho, buscando, o sea, asociándose también con Bellingham, con Carvajal. Mbappé, bueno, que al principio en los primeros minutos estuvo como un poco fallón, o sea, eso no quiere decir de que estuvo pues voluntarioso en el sentido de buscar, de salir, de probar, pero bueno, no le salía la cosa, pero bueno, premio al esfuerzo y premio al que a la contundencia, pues bueno, al final llegaría ese gol, en este caso en el 3-1, pero antes había llegado el segundo gol, tremendo golazo, o sea, si no es que ya estaba haciendo un tremendo partido de Jude Bellingham, pues jugando, recuperando, estando activo, moviéndose en todas las posiciones. Bueno, o sea, la verdad que Jude Bellingham ya por sí estaba haciendo un partido muy bueno y bueno, con el golazo, o sea, la que literal, el Real Madrid antes del gol, o sea, hace una consecución exacto, hace una consecución de 15 pases, o sea, desde que Álvaro Carreras, o sea, saca la pelota desde el lado izquierdo de la cancha, pues bueno, se dan 15 toques, y bueno, dentro de esos 15 toques, pues radica en el gol preciso, milimétrico y bien colocado de Jude Bellingham, o sea, en el palo derecho del arquero eh, sí, del arquero del equipo vasco, o sea, a definición de pierna zurda, golazo del inglés, que bueno, que ya de por sí habían hecho una jugada espectacular, prácticamente a un solo toque el tuyo a mí, y bueno, y después Thiago Pitarch, que bueno, que se la pone de picadita, con la flotadita, y bueno, y una definición, para una definición que no era fácil, en este caso del inglés, que bueno, que tiene entre lo que amortiguarla con el pecho y luego pegarle, o en semi, o en semi volea, o rematen, en este caso con la pie, sí, con el pie, con la pierna izquierda, que bueno, que como digo, con entre comillas, la no hábil, en este caso de Jude Bellingham, bueno, se saca un remate, no desde la recepción, el control y bueno, y el disparo, o sea, una, sí, una brutalidad increíble lo del bueno de Jude Bellingham, y bueno, y obviamente después llegaría el gol de Mbappé, o sea, uno de estos desequilibrios o bueno, o sea, que bueno, que se quita la marca dentro de la chica remate y bueno, un remate racito, bajo, pero bueno, al final se le termina colando en la otra esquina del portero, en este caso de Padilla, y bueno, o sea, al final para redondear
la jornada, ese gol también de Brahim, o sea, ya con los recién ingresados, tanto Brahim, Arda Güler y en este caso Dani Ceballos, que por cierto, en ese minuto 73 habían salido, eh, habían salido Gonzalo García, uno también de los que yo también pondría en el MVP. Salah jugando muy bien, jugando, recibiendo, tal vez no tocándola mucho como Mbappé y como otros, pero siendo efectivo de cara a cuando se le necesitó. Y bueno, salían tanto Gonzalo como Mastantono y eh, también salía, bueno, no me acuerdo quién era el que salía, sé que eran sí, exacto Gonzalo, Mastantono eh, y bueno, tengo que ver el otro ahí, pero exacto, y Jude Bellingham. Y Jude Bellingham, bueno, prácticamente aplaudido y ovacionado por todo el estadio, por todo el Bernabéu. Y bueno, o sea, al final llegaríamos. Ah, bueno, y obviamente también saldría después David Álava, en el que entraría obviamente Dinghausen, también ovacionado y bueno, míticamente recordado por esa celebración de la silla en el Mundial, en ese Mundial, en la Champions de las remontadas contra eh, Chelsea, PSG y respectivamente eh, Chelsea, PSG y Manchester City. Bueno, obviamente, como olvidarlo. Y bueno, y al final, obviamente, el momento de despedida, el momento que nadie quiere, pero bueno, o sea, en conjunto, con ambas escuadras, tanto los del Atlético de Bilbao como los del propio Real Madrid, pues haciendo fila y pasillo para uno de los más grandes jugadores y laterales que bueno que ha tenido el fútbol español y obviamente el Real Madrid que bueno que despide al capitán Dani Carvajal de 34 años que como dicen fue el primero que puso la primera piedra cuando todavía se estaba empezando o cuando se estaba haciendo la ciudad deportiva hoy conocida como la ciudad de Valdebeba, cuando todavía estaba y en paz descanse el mítico Alfredo Di Stéfano. En ese tiempo, bueno, Dani Carvajal era un niño, pero bueno, o sea, de niño se convirtió en hombre y de hombre se convirtió en jugador y leyenda. Un Dani Carvajal que bueno, que a sus 34 años deja el club con 6 Champions. Y bueno, quería hablar de Dani Carvajal porque en total, bueno, viendo aquí las estadísticas, bueno, yo también mientras estaba viendo el partido las estaba sacando, pero bueno, para estar seguro, igual las busqué. Un Dani Carvajal que hizo un total de 54 pases, de los cuales, exacto, 90, de los pases, exacto, 51, perdón, 54 pases, de los cuales 48 completados, 54 en total, 48 pases completados y bueno, con un 91 por ciento de precisión. Es que la verdad que lo que jugó Dani Carvajal, o sea, se nota que el español estaba inspirado, o sea, jugando muy bien, asociativamente, elegante, exuberante, ese pase que le pone, como digo, para el gol de Gonzalo, asociándose muy bien con Mastantono. No, la verdad que bueno, una leyenda y una lástima que bueno, que ya no vamos a tener a un jugador que ha rendido, que ha sido determinante en este caso para su equipo, para la Casa Blanca, que bueno, que es verdad que últimamente es un jugador que también ha sido lastrado por las lesiones, hay que decir las cosas como son, pero que bueno, que no lo ha impedido de disgustar esos grandes éxitos que de la mano de él pues ha podido cosechar en la Casa Blanca, en este caso el Real Madrid. Y bueno, al final, como digo, o sea, un Real Madrid que bueno, que tanto Real Madrid como Atlético de Bilbao terminan la temporada. Real Madrid que bueno, que termina en el puesto segundo con 85 puntos, si no me equivoco. Y bueno, o sea, un Bilbao que termina en la posición decimosegunda, si no recuerdo mal.
Eh, y bueno, o sea, al final un Bilbao que bueno, que no se pudo meter en posiciones como está acostumbrado en posiciones UEFA, una mala temporada de un Real Madrid que si bien es cierto termina de segundo y termina bueno sacando el juego por el honor y ganando bueno de una manera contundente. Bueno, al final es verdad que es el segundo año consecutivo en el que no se cosecha, o en el que, bueno, en blanco, que no se cosecha un título como tal. Pero bueno, o sea, al final, dentro de todo, el Real Madrid, pues bueno, termina la temporada despidiendo a una de sus máximas leyendas, a uno de sus máximos referentes. Un Real Madrid que obviamente sí va a tener cambio. Bueno, ya se ha confirmado de que eh, José Mourinho, eh, José Mourinho sí va a ser el entrenador la próxima temporada. Eso sí, o sea, su llegada ha estado, si se quiere, en stand-by por la cuestión de que, bueno, como el Real Madrid, tengo entendido de que como va a realizar elecciones, y bueno, y José Mourinho está representado o está, vamos a decir, sí, está representado o viene de la mano en este caso de Florentino Pérez, el actual presidente del Real Madrid. Pues bueno, o sea, todavía está en stand-by porque obviamente como el presidente se va a lanzar a elecciones con el actual, perdón, con uno de los candidatos que es Riquelme, de nombre Riquelme, pues bueno, y obviamente sí queda, o sea, todo hace indicar que sí, que Florentino llegue a quedar, pues bueno, o sea, obviamente llegaría bajo su manga el portugués, el regreso del portugués después de 14 años aproximadamente, sí, 13, 14 años. eh, y bueno, o sea, al final, según se hablan de fichaje, se habla de que podría llegar y también ante, bueno, la dura temporada como terminó, eh, no digo tanto él, pero sí el equipo en el que está, se habla de que podría llegar en este mercado de transferencia eh, Enzo Fernández, el argentino, el ex River, también bueno, ¿qué vamos a decir de Enzo? Bueno, un super jugador, o sea, que referente y capitán con el Chelsea. Eh, pero bueno, o sea, al final, como digo, eh, habrá que ver, o sea, también según se habla de que, bueno, si en un dado caso el presidente o el que le está disputando, en este caso en las elecciones, que es el señor este Riquelme, ganara la presidencia, pues según dicen, o sea, de que él ya había hablado con varios entrenadores y que entre eso, pues el que él traería el candidato al staff o al como entrenador del Real Madrid sería en este caso eh, Jürgen Klopp. Pues bueno, como digo, o sea, muchas noticias y bueno, obviamente tenemos que ver la confirmación para luego poder, bueno, simplemente estamos diciendo las noticias, pero como digo, a falta de confirmarse, bueno, el mismo quien signó el gurú de los fichajes y noticias, como Fabrizio Romano, había dicho que el próximo entrenador sería en este caso José Mourinho, que ya han habido principios de acuerdo y tal. Y bueno, también se habla también de que el Real Madrid reforzaría la defensa, en este caso con Bastioni, el ex Inter, que también era interés del Barcelona. Eh, y bueno, o sea, uno que otro fichaje más, una que otra referencia más. También se habla de que podría salir tanto Gonzalo García, para darle entrada y llegada ante una gran temporada que ha tenido con el Olympique de Lyon. Estamos hablando de Endri Felipe, que también, bueno, fue uno también de las máximas sorpresas también en la convocatoria, bueno, una de las máximas sorpresas no, sino una de las grandes novedades en la convocatoria de Carlo Ancelotti para este Mundial del 2026 con la selección de Brasil. Y bueno, al final,
Otra cosa que se me puede pasar, no sé, bueno, también obviamente con los retornos tanto de Nico Paz, el argentino, el que juega y milita en el Como de Cés Fábregas, eh, y bueno, como digo, o sea, obviamente un Real Madrid que bueno, también ha sido noticia porque algunos de sus jugadores no han entrado o no han sido o no han entrado en la convocatoria de por los respectivos equipos, llámese de Eduardo Camavinga con Francia, llámese de Trent Alexander-Arnold con Inglaterra y llámese también a última hora, si no me equivoco, o sea, ahí es lo que me llega y tengo entendido el bueno de Dinghausen que bueno, que por los momentos creo que no está dentro de los planes de eh, Luis de la Fuente para estar dentro de la convocatoria, en este caso de España. Voy a chequear ahora mismo y si no, hacemos un video también de eso, de los convocados para las diferentes selecciones. Pero bueno, quería hablar un poquito del Real Madrid, de su temporada, bueno, de todo lo que se viene. Bueno, no hemos hablado también de los goles también del Bilbao, que también me gustaría el Bilbao, bueno, que descontaría con ese gol de Guruceta a pase de Iñaki, con esa semi-volea espectacular, bellísima. Eh, Lírica, bien ejecutada, limpia. Y bueno, también ya después obviamente el Bilbao descontaría al final en un 4-2. Pero bueno, que va y viene para la estadística simplemente. Lo importante es bueno, las despedidas tanto de Carvajal como de David Álava, que incluso se hablaba en un momento hace meses de que Dani Carvajal pudiera jugar en Qatar con su concuñado Joselu. Pero bueno, o sea, todavía está en qué será de su futuro también, el futuro de Álvaro Arbeloa, que se hablaba de que podría seguir en el club, pero bueno, o sea, incluso formar parte del staff de nada más y nada menos que yo sé que de José Mourinho, pero bueno, al final dio a entender mucho en la rueda de prensa, en esa rueda de prensa previa al partido del Bilbao, que aparte de que no iba a ser más entrenador del Real Madrid, o que no iba a seguir, claro está, bueno, que él no se veía, o sea, como parte del staff de Mourinho y que bueno, y que obviamente él venía con su propio, ya confirmando a voces lo que ya, bueno, ya se sabía desde hace un par de días y semana y media de que, bueno, el entrenador, si todo sale como indican las quinielas, será el portugués, el regreso del portugués José Mourinho. Eh, y bueno, o sea, sí, nada, hasta aquí mi resumen y mi análisis de lo que ha sido. Me hubiese gustado también mostrar, pasa que bueno, digo, o sea, analizar un poco los goles, o sea, pero bueno, o sea, yo creo que hasta aquí yo lo que hice fue tirar un poquito de meroteca y bueno, hablar un poquito de lo que fue mis sensaciones del partido. O sea, bueno, un Real Madrid que lo que hizo fue más que todo terminar la temporada y tratar de despedirla con una victoria entre su gente. Y bueno, nada, un saludo, bueno, no olviden dejarle suscripción al canal, dejarle like, suscripción al canal y bueno, nada, estamos hablando y bueno, cuídense.